Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie documental que la Asociación Española de Personalismo ha querido proponernos para pensar juntos el impacto del personalismo en diferentes aspectos de la vida. En mi caso personal, me han invitado a pensar junto con ustedes la cuestión de la educación y la persona. Y lo primero que se me ocurre es que pensando en torno a este tópico que nos convoca, educación y persona, hay una cierta tautología. Está claro que solo la persona se educa y está claro también que toda persona, por el solo hecho de ser persona, desde el momento en que nace o aún antes, desde el momento en que comienza a existir, está vinculada permanentemente con el mundo, tratando de ser algo más de lo que está siendo inicialmente. Es decir, desde el momento que existe, toda persona se educa. No habría, por lo tanto, educación sin persona, ni persona sin educación. Ahora bien, si queremos detenernos unos minutos en pensar un poquito más profundamente estos dos pares del concepto, o estos dos conceptos, mejor dicho, del par, educación y persona, comencemos por pensar lo que significa la educación para nosotros. Y si bien hay siglos de trabajo sobre esto y muchos libros y mucha tinta corrida en torno a la definición o a los diversos conceptos de educación, podríamos convenir todos, sin lugar a dudas, de que cuando hablamos de educación hablamos de un proceso de mejora. Es decir, no hablando en términos precisos, no podríamos decir que alguien es una persona mal educada. No existe la mala educación, si se entiende por adquisición de hábitos, o costumbres o destrezas o habilidades hacia algún aspecto de la vida que no desarrollan a la persona, no se trataría esto de una verdadera educación. No existe la mala educación. La educación siempre implica un proceso de mejora para la persona, desde la persona hacia toda persona. Podríamos decir que el acto educativo es siempre un acto hacia un cierto magis. Por otro lado, si queremos pensar en este segundo concepto del par y pensamos entonces a la persona, lo más evidente o lo primero evidente que surge para nosotros es que la persona, toda persona, es un ser inacabado, es un ser proyectivo, que está permanentemente buscando las vías de realización de aquello que puede llegar a ser. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie que la Asociación Española de Personalismo ha querido compartir con los que tenemos verdadero interés por las cuestiones relativas a la persona. En mi caso particular, me ha invitado a hablar o a pensar junto con ustedes la relación educación y persona. Y déjenme decirles que lo primero que se me ocurre compartir con ustedes es que al pensar en el título que me convoca, noto una cierta tautología. Hablar de educación y persona es tautológico en la medida en que solo la persona se educa y habiendo persona siempre hay educación. Podríamos decir básicamente que la educación es todo proceso de mejora, es toda acción por medio de la cual la persona desde el momento en que comienza a existir, incluso ya dentro del vientre de la madre, conectada con ese mundo interior, pero percibiendo a través de él el mundo exterior, está en condiciones de adquirir capacidades, habilidades, percepciones que le van permitiendo a lo largo de su proceso de gestación primero y en los primeros meses y años de vida, desarrollar todo lo que puede ser. Es decir, desde el momento en que hay persona, hay instancia o posibilidad de educación para todas ellas. Por otro lado, tenemos que pensar en lo que significa, prestando atención ahora en el segundo concepto de este par, lo que significa ser persona. Y uno de los rasgos más evidentes que acostumbramos a afirmar sin ningún tipo de dudas es que ser persona significa ser proyecto, ser un ser inacabado, que desde el momento en que comienza a existir, como decíamos recién,
despliega todas sus posibilidades contenidas en ese núcleo de ser inicial. Pero nadie viene al mundo siendo ya de manera terminada, de manera acabada. Nacemos con todas las posibilidades hasta el momento de nuestra propia muerte de ir mejorando nuestras propias vidas, de ir desplegando todas nuestras posibilidades. Por lo tanto, el solo hecho de afirmar al hombre como un ser proyectivo hace posible pensar la educación. Básicamente, no hay persona sin educación, no hay educación sin persona. Ahora bien, la posibilidad de desarrollar todas las posibilidades que cada uno de nosotros trae consigo desde el momento en que comienza a existir, no es algo que se dé de manera espontánea, personal, y que alguno pueda elegir iniciarla o no. Es siempre la respuesta a una mirada y a un gesto de un otro adulto que ha venido al mundo antes que nosotros, que nos tiende una mano para invitarnos a hacer este recorrido. Respecto entonces de esto que acabo de decir, podríamos establecer dos primeras conclusiones. La primera es que no existe la autoeducación, es decir, que toda educación es siempre una relación. Es un proceso por el cual el educando asume libremente, deseosamente, la invitación que el educador le ofrece. Por otro lado, para que haya educación hay un sustrato, un piso, un suelo que la hace posible y es el mismo concepto integral de la persona. Bueno, me gustaría ahora detenerme un minuto en esta última afirmación, esta idea de que la educación supone el desarrollo integral de la persona. Vamos a ver qué significa eso. Hay una afirmación que se repite casi como un mantra, que es la de que todo hombre es educable. Digo como un mantra porque, bueno, es la base precisamente de uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la educación. Y todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas nos comprometemos con esto, afirmamos de manera indudable, todo hombre es educable. Ahora, ¿qué significa decir que todo hombre es educable? ¿En qué se apoya este principio fundamental de la educabilidad? En un sentido puramente o plenamente clásico, en el marco de una antropología clásica, diríamos, bueno, lisa y llanamente, todos los hombres son educables porque su estructura ontológica se lo permite. No hay ser humano que por el solo hecho de ser humano no tenga ya ontológicamente, por su ser humano, la posibilidad de educarse. Ahora bien, dije hace un instante que esto responde a una aproximación antropológica del modo clásico. Al modo clásico también solemos decir que la esencia del hombre, aquello que está en la base del principio de educabilidad, es la unión de un cuerpo y un alma racional. En términos clásicos, la antropología durante siglos ha sostenido esto. Sin embargo, quienes estamos aquí sabemos que el personalismo ofrece una mirada un poco más amplia que nos permite ir más allá de esta mera unión de cuerpo y alma. Muchos de los filósofos personalistas e incluso algunos fenomenólogos, entre ellos a Edith Stein, por ejemplo, que es la autora que yo suelo utilizar para plantear esto, nos han ayudado a comprender que lo que constituye al hombre, que lo que hace al hombre y define su ser humano precisamente, no es necesariamente la unión del cuerpo y el alma como de dos partes distintas, sino más bien la constitución de tres dimensiones. A esta altura de los acontecimientos de la historia occidental del pensamiento humano, sabemos que toda persona está constituida por una dimensión corpórea, que es aquella dimensión que nos coloca en el mundo en relación con los otros, que nos pone en contacto con aquello que no soy yo, aunque también nos permite conocernos a nosotros mismos. La corporeidad es esa manera de ser en el mundo con otros. Al mismo tiempo, toda persona hace experiencia inevitable de que junto a esa dimensión corpórea hay una dimensión
afectiva o pasiva, entendida como aquel aspecto que nos constituye, por el cual percibimos, somos afectados por el mundo, por los otros, por ese mundo o ese entorno que nos impacta o nos afecta pasivamente de un modo determinado. Hay algunos filósofos que sostienen que, Scheller, por ejemplo, que sostienen que ese modo en que el mundo nos afecta está diciendo de él algo respecto de su valor. Pero esa sería otra cuestión a discutir en otro momento, en otra oportunidad respecto de las concepciones de ética. Estamos ahora hablando de educación. Quedémonos con esta idea. Hay una dimensión afectiva que pone en evidencia que mi estar en el mundo con otros nos pone ante la inevitable situación de ser afectados por ese mundo. Y al mismo tiempo tenemos la experiencia inevitable, más o menos consciente, de que a partir de la afección que el mundo produce en nosotros desde nuestra corporeidad, nuestro intelecto nos permite juzgar la realidad, valorar la realidad, deliberar acerca de nuestras acciones y movernos en torno al objeto que nuestro acto persigue. Por lo tanto, son las tres dimensiones, corpórea, afectiva e intelectiva, la que constituyen a la persona. Y entonces vemos que hay aquí una mirada más amplia que aquella que consideraba al hombre como una unión de cuerpo y alma. Si bien en formando o integrando una sustancia, para decirlo al estilo aristotélico, y cuyas operaciones estaban siempre en contacto, recién en el siglo XX hay una nueva manera de asumirnos de forma mucho más integral, más compleja e integral. No hay ninguna operación que cualquiera de estas tres dimensiones pueda realizar sin vínculo con la otra. No hay movimiento de la voluntad, no hay movimiento de la voluntad en el sentido de la motivación, pero tampoco hay movimiento del cuerpo al extender un brazo, al extender una pierna para poder caminar, al tomar con mi mano un objeto del mundo. Es decir, no hay movimiento corpóreo si no hay una motivación que provenga de la voluntad. Al mismo tiempo, la voluntad no desea objetos si el mundo no se los ofrece. Tampoco desea objetos si el intelecto no le permite juzgarlos como buenos, valorarlos como buenos, o incluso juzgándolos o valorándolos como objetos que no son buenos para nuestra realización, también podamos movernos en la realización de ellos mismos. En eso consiste la libertad. Por lo tanto, decimos que lo que constituye ese suelo, ese sustento que posibilita la educación, es la estructura ontológica de la persona, es su esencia. Y la esencia de la persona está constituida, ahora sí lo decimos con todas las letras, por estas tres dimensiones inseparables en integralidad de lo que somos y en operaciones concomitantes. Por lo tanto, otra segunda conclusión que tenemos que hacer aquí es que si decimos que la persona es el objeto de la educación, al mismo tiempo es el sujeto educable, tenemos que comprometernos con todo proceso o con un proceso de educación que apunte al desarrollo pleno de la persona, es decir, al desarrollo integral de todas estas dimensiones constitutivas y no solo el desarrollo de su aspecto cognitivo o directamente intelectual. Concluyamos en un segundo momento entonces que la educación es un proceso de mejora integral de la persona, y ahora sí digamos que es resultado de una relación entre dos o más, pero en principio entre dos personas. Una, la persona del educador que tiende su mano, que despierta en un gesto a través de la mirada la confianza y el deseo del educando de iniciar ese proceso. Y por otro lado, el acto de aceptación libre del educando para iniciar junto con otro el proceso de su mejora en cuanto persona.
Bien, ahora demos un paso más respecto de todo esto que venimos pensando. Junto al derecho a la educación, este derecho universal que consiste, o que se funda, mejor dicho, en la educabilidad, que se apoya a su vez en la esencia de la persona, junto al derecho a educar o el derecho a ser educado, existe también el deber para el educador, un deber de reconocer al educando como un ser único e irrepetible. Por el derecho a la educación reconocemos que toda persona es esencialmente educable, que todos somos iguales respecto de la potencia o capacidad para ser educados. Por eso nadie puede quedar excluido de los procesos de educación. Pero junto a ese derecho hay también otro dato que funda el deber absoluto del educador de considerar a sus estudiantes, a sus educandos, como seres únicos e irrepetibles. No se trata tanto de ofrecer, como consecuencia de lo dicho, No se trata tanto de ofrecer o de pensar un camino que toda persona deba transitar de manera homogénea para el logro de un fin universal. No se trata de que el fin de la educación sea la perfección humana, como se pensó en algún otro momento de la historia, sino más bien entender, como veníamos diciendo ya, a la educación como un proceso relacional en el cual cada uno de los educandos transita su propio recorrido de acuerdo a sus propios deseos, sus propias posibilidades y sus propias concreciones materiales. El fin de la educación es la realización plena e integral de la persona, por lo tanto no es un fin universal al que todos deban llegar por el mismo camino. Junto al derecho a la educación, sostenemos ahora el deber de reconocer la unicidad e irrepetibilidad de nuestros educandos y de atender entonces cada uno de sus procesos según el peso ontológico de cada uno y el paso histórico de las posibilidades de cada uno. Por lo tanto, como tercera conclusión de lo que venimos diciendo, está bien afirmar el principio de igualdad que sostiene el derecho a la educación. Está bien reconocer que la igualdad es un principio fundamental para no excluir a nadie, pero el principio rector de la educación en el marco de un paradigma personalista ya no es la igualdad, no es tanto y solo la igualdad, sino más bien la equidad. Animémonos a pensar que lo que debe orientar y guiar a nuestros procesos educativos de enseñanza y aprendizaje sea más bien la equidad, la mirada con la cual ofrezco a cada uno de los educandos, a cada uno de mis alumnos, les ofrezco un camino de realización que responde a su propia biografía. Por lo tanto, y ahora doy un paso más, está claro que el rol del educador es el rol de aquel que media entre un mundo que él mismo ha heredado, entre el conjunto de los bienes culturales que la historia de la humanidad ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. La cultura, básicamente, es aquel mundo que el educador tiene en sus manos, al que ha llegado, incluso él, siendo ser humano, ha llegado a ese mundo ya construido por otros, ha sabido resignificarlo, aprenderlo, descubrir en ese legado cultural lo valioso que hay y descubriendo el valor que tiene la cultura se lo entrega ahora al educando. El rol del educador es el de mediar entre una historia con sentido, un pasado con sentido y peso cultural para entregárselo a los educandos que están ingresando así a la esfera de la vida pública. Esto nos pone ante una situación o ante una posibilidad de crisis, de crítica, de desafío importante, que es la de entender el valor de la transmisión. La cultura
dominante hoy parece diluir la acción de transmisión de la educación, entre otras cosas por una crítica importante a la transmisión entendida como el repetir información que ate, que sujete de manera excesiva al educando y espera de él solo la repetición. Hay muchas corrientes pedagógicas contemporáneas que están contra la acción de transmitir educación, cultura, perdón, contra la acción de transmitir la cultura, bajo el supuesto de que hay culturas más o menos valiosas o de que hay culturas que se han impuesto por sobre otras. Lo mejor es no transmitir y permitir que el educando vaya descubriendo solo lo que hay en el mundo que le pueda ser útil. De esa manera, creo que el educador estaría renunciando a su rol más importante, que es fundamentalmente de responsabilidad, por acoger a los jóvenes, a los niños, a toda aquella persona que decide educarse en una relación de confianza, estaría renunciando entonces a hacerse cargo de ese gesto responsable para con los demás si dejara de transmitir. El rol fundamental del educador es transmitir la tradición, dar en herencia la tradición cultural, de modo tal que el educando al recibirla, primero, encuentre razones para vivir de un modo más humano en el mundo, descubra las situaciones que merecen ser cambiadas y transformadas por él, pero sobre todo se descubra a sí mismo capaz de aportar algo positivo también a la historia de la humanidad. Quinta conclusión entonces respecto de lo que venimos diciendo, la educación es una relación personalizada y personalizante. Es personalizada porque si el sujeto de la educación es la persona, no podemos, como decíamos recién, proponer fines u objetivos universales. Toda relación educativa debe atender la unicidad de cada uno de nuestros educandos. Pero por otro lado es personalizante, porque en esa relación de compromiso, de gesto amoroso a la persona única y irrepetible de cada uno de nuestros educandos, le permite su desarrollo cada vez más pleno. Es personalizada y es personalizante, y en la medida en que no renuncia a entregar, a transmitir un saber consolidado a lo largo del tiempo, le permite descubrir lo que cada uno puede darle al mundo. Bien, como para ir concluyendo, si entendemos la educación a la manera en que lo venimos haciendo, es decir, como relación amorosa, por la cual yo me comprometo a que todo otro sea cada vez más una relación entonces amorosa, recíproca, personalizada y personalizante. Si entendemos esto, si entendemos también que educar significa comprometernos con el desarrollo integral de la persona, entendiendo que la persona es la constitución de todas estas dimensiones, esta que me permite estar aquí ahora corpóreamente, sentir, disfrutar, desear a través de mis afectos y también a través del intelecto y de la voluntad. Si soy todo eso es lo que me constituye. Si entiendo entonces que la educación es un derecho absoluto de toda persona, pero que al mismo tiempo nos obliga a la consideración de la unicidad e irrepetibilidad de cada uno, bien, si entendemos por educación todo esto, estamos en el siglo XXI frente a varios desafíos importantes. Yo quisiera en este momento detenerme a compartir con ustedes lo que me parecen los dos más grandes desafíos que tiene la educación en el siglo XXI. Por un lado, el de la brecha generacional que parece ponernos cada vez más distantes a los adultos frente a los adolescentes y los jóvenes. Ya en la década del 60, la antropóloga Margaret Mead decía que es evidente cada vez más cómo hay una cultura post-figurativa a la que pertenecemos la mayoría de nosotros,
es esa cultura que va configurando su perfil, su identidad, siguiendo los pasos de los adultos. Somos, la mayoría de nosotros, post-figurativos en la medida en que vamos definiendo nuestro modo de ser detrás, siguiendo los pasos de otro. Y por otro lado, una cultura a la que bien podríamos llamar entonces prefigurativa, que es la cultura de los jóvenes y adolescentes que consideran que no necesitan ir detrás de los pasos del adulto, sino que pueden configurar su propio perfil, pueden constituir paradigmas sociales y culturales mucho más significativos entre pares etarios. Con lo cual, un adulto que tenga la necesidad o el deseo de pararse frente a un adolescente o a un joven para educarlo, se encuentra ya frente a un hecho social interesante, que es el de que parece como ponernos como habitantes de dos universos distintos. La serie actual y muy comentada por estos días, como es la serie Adolescencia, que está en una plataforma conocida y que la mayoría de nosotros creo que ha visto ya, pone descarnadamente esto sobre la mesa. Muestra crudamente de qué modo los adolescentes, pero también los jóvenes ya universitarios, habitan o parecen habitar un mundo, un universo bastante diverso del que habitamos los adultos. Eso profundiza aún más esta brecha generacional que incluso cuando nosotros éramos adolescentes hemos vivido. La idea de que el adulto no nos entiende, de que los jóvenes entre nosotros tenemos códigos que nos permiten comprendernos y entendernos, entender la vida y resolverla de manera eficiente. En el siglo XXI es una brecha que está profundamente marcada. Brecha en la que no queda otra que reasumir este rol que yo decía recién del educador como mediador, asumir el desafío de ser puente, de que el educador sea el puente que une estos dos universos generacionales tan diversos, creo que es hoy por hoy el mayor desafío para quienes nos involucramos con la educación del siglo XXI. Entonces, el gran desafío es de qué modo nosotros los adultos somos capaces de hacer una propuesta significativa al mundo adolescente, de qué manera puedo acercarme a ellos, no para exigirles que me siga, sino para mostrarles que tenemos algo interesante y valioso para transmitirles. Primer gran desafío entonces es ser el puente que nos permita mediar entre estos dos universos generacionales que cada vez se constituyen de manera mucho más diversa. El segundo gran desafío tiene que ver con cómo hacemos los educadores para ser una alternativa valiosa, es decir, significativa a lo que la tecnología nos ofrece, nos permite, sin lugar a dudas, que es el acceso ubicuo e irrestricto a la información. Otro de los grandes desafíos que tiene la educación en el siglo XXI es resignificar la educación por sobre la invitación al uso y al abuso del acceso a la información sin límites. Bueno, pues el gran desafío está en entender que nuestras clases no pueden ser solo una instancia en la cual el adulto docente ofrece información. Si somos eso, si somos solo informadores, en el contexto cultural de la brecha generacional de la que hablaba recién, claramente nuestras clases no serán significativas. El segundo gran desafío es entender que hoy el mundo tecnológico permite el acceso ubicuo e irrestricto a la información. Pero la educación es otra cosa. La educación es mucho más que contar o acceder con la información. Ser educado es o será el resultado de un desarrollo pleno de nuestras facultades que nos permita acceder a la información, pero juzgarla, tomar lo que de esa información sobre la realidad hay de verdadero,
poder rechazar y distinguir cuando esa información nos ofrece cuestiones no verdaderas acerca de la realidad y trabajar con esa información para transformarme aprendiendo y transformar el mundo. Descubrir qué es lo verdadero de lo falso, discernir el valor de la información, aplicar el sentido de la información a mi vida y a la transformación del mundo no es algo que alguien pueda hacer de modo individual, de modo espontáneo, porque sí, haciendo solo un clic y accediendo de esa manera a la información. El segundo gran desafío es cómo ofrecer como educadores una alternativa valiosa al mero acceso a la información. El educador está allí para tender la mano, para decirle al educando, hay mucho todavía por desarrollar en vos, sos capaz de mucho más, pero para eso estoy yo tendiéndote la mano, haciendo posible ese puente, ese ingreso a la cultura, ese juicio, esa valoración de la información para tu propio bien y el bien de la humanidad. Bien, y para concluir, entonces, esta conversación en voz alta, esta invitación a pensar juntos, habrá quien pueda decir que es evidente todo lo que hemos estado diciendo hasta aquí. Habrá quien diga, bueno, solo la persona es educable, por lo tanto, insistir en qué es la persona, quién es la persona está de más. Sin embargo, creo que en el ámbito de la formación de formadores, en los espacios en los que los docentes nos formamos para ser docentes, hay un mayor, o mejor dicho, una desproporción en el desarrollo de técnicas, de dispositivos, de habilidades para el uso de determinados dispositivos, de recursos, de marcos teóricos pedagógicos y de recursos didácticos que nos ayudan a pensar cómo ser mejores docentes, pero sin embargo, me animo a pensar que en el ámbito de la formación de formadores hay un gran espacio ausente, que es el espacio de la reflexión acerca de la persona, acerca de el supuesto antropológico detrás de todos estos marcos teóricos y propuestas didácticas. Por lo tanto, si bien puede parecer una obviedad y puede parecer que todo lo dicho hasta aquí es sabido por todos, si soy educador y me comprometo con la educación, está claro que es a la persona, es al ser humano a quien educo. Sin embargo, insisto, hacer explícito el marco antropológico, el concepto antropológico detrás de nuestras prácticas no es en vano. Y en esto el personalismo creo que tiene mucho aún para decir, mucho para aportar, mucho por iluminar a los formadores. No es lo mismo comprometernos con el desarrollo del ser humano, porque todo ser humano es educable, que hacerlo desde la convicción de que nos son dados en toda relación educativa, nos son dadas personas únicas e irrepetibles, que tan solo necesitan de una mirada y de un gesto amoroso que los invite a descubrir sus posibilidades, a reconocer todas sus condiciones y a transitar un camino de realización plena. No es lo mismo decir que el sujeto de la educación es el hombre, ser humano racional, a decir que el sujeto de la educación es una persona con todas las dimensiones constitutivas, con esta mirada integral de lo que significa la persona. Asumir la tarea de la educación desde el marco del personalismo tiene consecuencias que son enormes y que con el tiempo, puestas a correr, harán posible un ejercicio de la educación mucho más rico y tal vez con más herramientas para hacerle frente a los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por compartir, por escuchar esta reflexión que tenía para compartir con ustedes y gracias por atrevernos a pensar de qué modo el personalismo colabora con todos los aspectos de la vida.